Auspicio del Grupo Di Gama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye. Esta semana, como ustedes saben, vamos a hablar ahora del tema de déficit de infraestructura hospitalaria y propuesta para la acción inmediata. Hemos querido invitar a nuestros panelistas, en este caso a Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL Ingenieros. Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Y a Carlos Canales, él es presidente de Canatur, abogado también. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Un saludo. Bien, entonces, para empezar un poco, quisiera, Raúl, que nos puedas un poco describir esta situación que estamos teniendo hoy en día, porque como hemos dicho siempre, en Perú Construye lo que damos son propuestas para el gobierno. Está justamente tomando decisiones en estos días. ¿Cuáles serían el déficit de infraestructura hospitalaria y las propuestas para las acciones inmediatas ante esta situación? Muchas gracias y saludos a toda la audiencia. En realidad, para hablar de brechas de infraestructura hospitalaria, tenemos que pensar en las cuatro cosas. En la infraestructura en sí, que son básicamente la parte hospitalaria, el equipamiento, que es sumamente importante. Puedes tener los hospitales, pero si no tienes bien equipado, no tienes ventiladores y todas las cosas que necesitas, también es un problema. Los profesionales médicos y paramédicos y el tema de medicamentos. Son cuatro grandes cosas que intervienen en lo que es brecha. La brecha de infraestructura hospitalaria en el Perú era mala. No podemos decir que simplemente por culpa del coronavirus es que estamos colapsando. Estábamos colapsando desde el inicio. Si no, acordémonos las colas para poder obtener atención, etc. Solamente que ahora se ha agravado muchísimo. Para entender esto, tenemos que comprender la realidad nacional. Tenemos como 8.273 establecimientos de salud. El número de eso suena, fantástico. Pero tenemos en el nivel más bajo, o sea, donde solamente tenemos profesionales paramédicos, pero no médicos, más del 53% de eso. En el nivel siguiente, donde apenas ya cuentan con médicos, pero no dan servicios importantes, 30%. Entre los dos tenemos 83%. Y solamente ya en el nivel hospitalario, donde tú puedes tener gente adentro, tenemos apenas 364, que significan el 4.4% de toda la estructura. Ahí tienes ya gente que se puede quedar con servicios médicos y todo lo demás, ¿no? Tenemos en realidad alrededor de 1.6 camas por cada 1.000 habitantes. Después voy a explicar eso con relación a otros países que, dicho sea de paso, también han colapsado con el coronavirus. Y eso nos da más o menos alrededor de, casi para redondear, 50.000 camas a nivel nacional, a promedio de un millón de soles por cama, para que tengas un buen hospital operando. Y el PNIC, que es el Plan Nacional de Inversión en Infraestructura, ha estimado que para el corto plazo, o sea, para 5 años, tenemos un déficit cercano, una brecha cercana a 30.000 millones de soles. Que esto casi implica que necesitamos como 30.000 camas más, además de las 50.000 que tenemos. Y esto para un programa de 5 años prácticamente implicaría una inversión de 6.000 camas de hospital por año. Si tenemos un parámetro de hospitales de 100 camas más o menos, necesitaríamos impulsar 60 proyectos hospitalarios por año. Para comparar con otros países, digamos, el que mejor está soportando en infraestructura esta pandemia es Alemania, cuando no. Alemania tiene alrededor de 8 camas por cada 1.000 habitantes. Perú tiene 1.6 camas por cada 1.000 habitantes. Pero Alemania tiene 34 UCIs por cada 100.000 habitantes y tiene aproximadamente 40.000 ventiladores para poder atender. Alemania no ha colapsado, es más, está ofreciendo servicios a otros países europeos. Entonces, si nosotros miramos esta situación y para ver inversiones previstas, ¿qué tenemos como inversiones previstas? El presupuesto del año 2020
que es un presupuesto normal, nadie estaba afectado por el tema de coronavirus, ni pensábamos en nada. Tiene alrededor de 3.000 millones de soles para inversión en infraestructura hospitalaria. Eso es alrededor de un 9.2% de todas las inversiones que se hacen en el país por todos los rubros en el presupuesto. O sea, básicamente tenemos que, para cumplir, si vamos a ese ritmo, con el corto plazo de los 5 años, tendríamos aproximadamente 15.000 millones de soles de inversión en infraestructura hospitalaria en 5 años. Eso solamente nos permite cubrir el 50% de los casi 30.000 que nosotros tenemos en este momento en déficit. Tenemos otras fuentes, que es el propio PENIC, que tiene otros 2.700 millones, pero eso ya es para varios años. Solo el presupuesto es una cosa fija. Y la Autoridad de Reconstrucción por Cambios tiene aproximadamente de los 25.000 millones, 1.300 millones, que es el 7% del total en infraestructura. Correcto. Pero fíjate una cosa interesantísima, y ahí voy a parar un momento, una cosa interesantísima, que esos son los hospitales del norte. Y el norte son las regiones del Perú más golpeadas, mucho más que el sur, en el tema del COVID. Ok. Carlos, cuéntanos un poco sobre el tema, tú siendo presidente de Canatur. Conversábamos hace unos minutos sobre las posibilidades, por ejemplo, en caso de emergencias de los hoteles. ¿Qué se está haciendo hoy en día con los hoteles? Cuéntanos un poquito. Y además, como te comentaba yo hace unos minutos, ¿qué se podría hacer en un caso de emergencia muy grande para implementar en hoteles como hospitales? ¿Es esto posible? Bueno, definitivamente tu pregunta es certera, porque en muchas partes del mundo, cuando han habido epidemias, pandemias, actos de destrozos naturales, etcétera, se han utilizado a los hoteles como hospitales de campaña. O sea, la infraestructura de un hotel es muy similar a la infraestructura de un hospital. La diferencia es en el equipamiento sanitario que tiene un hospital y el personal que lo atiende. Pero la administración de un hotel, de un hospital, es muy similar. Pero significa que el día de mañana, Dios no quiera, existiera una necesidad de poder tener habitaciones, se puede contar como una reserva a todos los hoteles de determinadas categorías, 5 o 4, que son las que mejor utilizan los protocolos y tienen un estándar muy alto, como habitaciones, y solamente equiparlas con equipo. Mira, el día de ayer justamente recibimos un llamado porque hay mucha gente que no tiene cómo regresar a sus pueblos, a sus provincias. Están en Lima por diferentes razones y se quedaron en Lima y no pudieron regresar al lugar que temporalmente vinieron. Y también este es un tema. Con los controles previos, con la coordinación de vida, haciendo que el personal que pase un examen rápido y alguno molecular, dependiendo de los síntomas que se presenten, se puede utilizar las habitaciones en cuarentena para esta cantidad de gente. Ya son más de 25.000 personas que se han apostado en las carreteras tratando de ir a sus pueblos en el interior del país. No a todos podemos acogerlos. Lo ideal es que vayan en los buses a los que no presenten síntomas, que sean asintomáticos en todo caso, o que salgan negativo en el examen rápido, y los envíen a las provincias y hacer la cuarentena en sus ciudades, cerca a sus familias, no acá en la capital, porque ahí estamos cambiando el sentido de lo que debería ser la cuarentena. Pero muchas veces hemos hablado de varias cosas que se han hecho bien en este gobierno, sobre todo en esta época difícil, y no es la intención hablar mal, pero sí creo que no podemos permitir que nuestros compatriotas estén caminando con niños por las carreteras. Eso de ninguna manera lo podemos. Y si, por último, el gobierno tiene que coordinar con empresas privadas, como, no sé, Oltursa o algunas de empresas privadas de buses, para llevarlos y en el camino hacer unos chequeos para esta gente, es muy importante. No podemos tener a nuestros hermanos caminando por las calles por el hecho de no tener recursos, por las carreteras, por el hecho de no tener recursos
económicos. Bien, Raúl, el tiempo nos queda corto y quisiera más bien que nos ayudes con las conclusiones sobre este tema de déficit de infraestructura hospitalaria y propuestas para la acción inmediata. Ya, en primer lugar, ya hemos identificado un déficit de 27.545 para los próximos años. Hay que cubrir eso y aumentar el ritmo de inversión del presupuesto, que solamente va en una velocidad del 55% de esta necesidad, y levantar las UCIs de 1.7 por cada 100.000 habitantes a 5 o 6 por cada 100.000 habitantes. Mirar también el largo plazo, pero no lo voy a definir todavía. Apurar a la reconstrucción con cambios, porque esa infraestructura dañada del norte necesita ser puesta en funcionamiento lo más pronto posible. Construir más hospitales, por ejemplo, así como se compara con los panamericanos para una determinada edificación. Tenemos un magnífico ejemplo en el hospital de policía que se va a convertir en el más moderno del Perú y entra en funcionamiento en octubre con tecnología y equipo de primera línea. No lo puedo describir por el tiempo, pero es realmente un ejemplo de fast track que se puede realmente realizar muy bien. Dar recursos presupuestales para mantenimiento. No puede ser que hayamos descubierto que la gran cantidad de equipos que hay ahora en el sistema, aparte de ser no suficiente para una crisis financiera, todavía no están funcionando. Debe ser considerado una falta grave para quien administre estos recursos el no dedicarse a mantenerlos. Reforzar los hospitales. Los hospitales, tenemos déficit de hospitales, pero según el simulacro del 5 de noviembre, si tenemos ese sismo del simulacro, colapsaría el 50% de todos los hospitales. No podemos darnos el lujo de perder lo poco que tenemos en el sector hospitalario. Después, normatividad simple que permita rápidamente adquirir medicamentos, que es un elemento importantísimo. Proveer recursos para la investigación. No podemos quedarnos hoy en día con la bioingeniería que está avanzando rápido en otros temas de curar enfermedades. No podemos quedarnos en simplemente no participar en esto. Concitec debe hacerlo. Y unas palabras finales, si me permites, Jorge, en el sentido de que la construcción no debe parar. No ha parado en esta época la construcción porque tenemos protocolos para que pueda seguir. Hemos trabajado por emergencia en las cosas que están en emergencia en este momento. Se ha trabajado en la cuarentena, en el hospital militar, perdón, en el hospital de la policía, para poderlo, incluso poder atender a los policías que estaban en la primera línea de batalla. Y finalmente, en lo que es carreteras, estamos trabajando en mantenimiento, porque esta cuarentena nos ha tocado en marzo y abril, que son meses de huaicos y deslizamientos, y no ha habido ningún problema. Y hemos trabajado muy bien, y trabajar en mantenimiento de carreteras es como construir carretera, porque tienes una luz que te tapa la carretera y es muy intensivo en equipamiento. Entonces, Raúl, es absurdo que la construcción no funcione. Raúl, para terminar y muy breve, ¿cuál sería tu llamado en este momento de decisiones al presidente de la República y al ministro de Construcción? Ya se han presentado gremialmente los protocolos de seguridad. En la construcción estamos acostumbrados a protocolos de seguridad por accidentes y lo estamos ampliando al COVID-19. Que nos dejen a nosotros cuidar a nuestros trabajadores, que sabemos perfectamente cómo hacerlo, y reiniciemos actividades de construcción, los grandes proyectos y la infraestructura hospitalaria y demás, vivienda, agua, no pueden parar, independientemente de que son una actividad que empuja a la economía del país tremendamente y que da servicios a todas las demás, a minería y a todas ellas, industria que nos abastece. No necesitamos parar. Es un sacrificio inútil que andemos parando durante mucho tiempo. En las obras que te he mencionado, no hemos tenido ningún contagiado de COVID durante la cuarentena. Eso es un claro ejemplo de lo que se tiene que hacer. Carlos Canales, presidente de Canatur, tu mensaje final, lo mismo, al presidente de la República sobre la reactivación económica. Bueno, definitivamente el gobierno está tomando medidas adecuadas. Estamos muy satisfechos por las medidas generales que se van llevando a cabo. Pero hay sectores que no pueden ser abandonados en esta época en la cual hay que mantener el empleo, hay que mantener
los protocolos sanitarios, y hay un clamor muy grande del sector empresarial de turismo, al cual abarca 3,5 millones de trabajadores, 1,5 millones trabajadores formales, los otros son trabajadores informales o trabajadores independientes, pero que definitivamente requieren normas específicas, las normas del FAE, el Fondo de Apoyo Empresarial, las normas de Reactiva, funcionan, el Fondo Crecer, todo funciona, pero eso funciona cuando tú tienes flujos que mostrar al banco al que te califica. Hoy día, con la inmovilización social, el cierre de aeropuertos y fronteras, obviamente no tenemos un solo ingreso, sea en hoteles, restaurantes, agencias de viaje, aerolíneas, transporte, todo el clúster turístico, 15 actividades completamente paralizadas y posiblemente hasta dentro de 6 meses no se active esto y no lleguen turistas extranjeros hasta el próximo año. Por lo tanto, necesitamos medidas específicas que ayuden a evitar el despido masivo y que podamos salir todos juntos cuando pasen estas circunstancias tan graves. Creo que el tema de recurso humano en el sector médico hay que priorizarlo. Así es. Ha quedado claro el punto, Carlos. Raúl, muchísimas gracias. Ya está la propuesta hecha para el gobierno. Hemos tomado en cuenta tanto la propuesta de Raúl desde el punto de vista técnico y como una empresa como Social Ingenieros, que es tan importante para el sector construcción. Y era muy importante para nosotros también tener al presidente de Canatur, porque justamente hay propuestas de los hoteleros y también siendo Carlos una persona que maneja muchos temas para poder entrar a lo que siempre queremos como Perú Construye, que es proponerle al gobierno soluciones. Así que muchas gracias por estar con nosotros, a los invitados. A continuación, justamente para hablar de soluciones, en este caso al tema económico, de comercio y de ferias, viene en unos meses la feria Expomina Perú. Adelante, Alfredo, con la información. Separe su stand en Expomina Perú, la gran feria minera del 2020, presidida por Víctor Govitz de la Compañía de Minas Buenaventura, quien invita a todos los proveedores mineros a exhibir sus productos y servicios al sector minero. Expomina presenta Conferencia Internacional de Minería y Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Aumente sus ventas. Participe en Expomina Perú, la feria minera más importante del 2020. Separe su stand. Muchas gracias, Alfredo, por la información. No se olviden, si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción, ya tenemos que empezar a reactivarnos, así que publique en la mejor revista, la revista comercial y de cultura en lo que es el sector construcción e infraestructura. La mejor revista es Perú Construye. Bien, amigos, muchas gracias y no se olviden, los esperamos todos los sábados y domingos a las 9 de la mañana aquí por ATV+. Muchas gracias.